Pi. Buenos días. Continuamos en Mallorca Home Meeting con el programa de entrevistas. En unos minutos vamos a comenzar con la entrevista a René Sanz, director de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Economía Circular de Itesal Ventanas, y Daniel Perpiñá de Alumsa. Sí. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, a los dos. Están exponiendo en Mallorca Home Meeting, así que estarán durante los días de la feria. Vamos a hablar con ellos sobre un tema que es bastante importante, que son los retos del sector de la arquitectura y las soluciones sostenibles que se plantean. Itesal Ventanas se dedica al diseño, fabricación, distribución y comercialización de sistemas de aluminio para la arquitectura y la industria. Es una empresa líder en distribución en el mercado nacional y referente en el mercado europeo. René, Daniel, muchas gracias por estar aquí. Bueno, termina un verano sofocante. Creo que tenéis una presentación. ¿Empezamos con las preguntas? Sí. Calor, incendios, fenómenos meteorológicos extremos, noticias preocupantes como que París se prepara para soportar veranos como los de Sevilla. Y yo creo que en general surgen demasiadas preguntas. ¿Estamos preparados nosotros y nuestros edificios e infraestructuras hoteleras para que no impacte en nuestro modelo económico? René. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Mallorca Home Meeting por contar con Itesal y creo que puedo hablar en nombre de Almusa también. Efectivamente, las noticias sobre el clima son preocupantes. Claro, en una zona donde el clima no tiene ninguna relevancia para la actividad económica, pues simplemente se trata de que se viva pues un poco más cómodo o un poco menos cómodo. Pero claro, España es un país de destino eminentemente turístico, entonces claro, nosotros en el clima nos jugamos una baza muy importante. Yo creo que no estamos preparados. Y más allá de consignas y de palabras políticamente correctas, muchas veces, bueno, pues por quienes no son capaces de tomar decisiones de calado realmente y luego aparte que esto es una estrategia que tiene que competir no solamente a nosotros, sino a los países de nuestro entorno, con lo cual es un poco complicado. Pero muchas veces nos amparamos en que como las administraciones, como las instituciones no hacen nada, pues entonces, bueno, pues ¿qué puedo hacer yo? Y nosotros podemos hacer mucho. Esto no depende solamente de las administraciones, depende de las decisiones que tomemos. Y en un destino eminentemente turístico, que es España y por extensión pues el paraíso del archipiélago balear, pues se juega muchísimo más. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues lo que puede pasar es que bueno, pues el turismo puede elegir otros destinos, porque las vacaciones son para pasárselo bien, no son para pasárselo mal. De hecho, ya se aventura con bueno, pues hacia dónde pueden migrar los destinos, dónde estarían las zonas en mayor riesgo de pérdida de ese caudal económico tan importante que es el turismo. Y quiénes serían los que ganarían ese flujo económico y bueno, pues en la prensa pues ha aparecido recientemente pues un mapa donde aventuran un poquito qué sería lo que podría pasar, ¿no? Evidentemente España está muy amenazada y bueno y dentro de España concretamente las Islas Baleares también, porque ahí lo pintan como una zona donde el clima puede ser especialmente intrusivo. Los turistas vienen a pasárselo bien, no vienen a sufrir. Por lo tanto, creo que estamos a tiempo de hacer muchas cosas, pero hay que hacerlas ya. Yo hablo desde una empresa, como es el caso de Itesal, con una filosofía que desde hace 30 años que nace, bueno, pues siempre ha tenido una hoja de ruta muy orientada hacia la sostenibilidad. Luego vamos a ver esto en qué se traduce y qué hechos diferenciales tiene Itesal con respecto a otras marcas. Pero siempre está orientada hacia la sostenibilidad y en nuestro portfolio de producto
claro, tienes que cubrir todas las exigencias estéticas, tienes que cumplir todas las exigencias de modas constructivas, tienes que cumplir muchas cosas, pero eso puedes cumplirlo siendo sostenible o no siendo sostenible. Y nosotros siempre hemos apostado que si había que renunciar a algo, renunciaríamos a cualquier cosa excepto a la sostenibilidad. Como decía antes, la toma de decisiones tienen que tomar las administraciones, pero también nosotros. Cada vez que elegimos entre materiales de construcción que sean sostenibles y que no sean sostenibles, lo único que hacemos es tener la solución más lejana y posiblemente cada vez menos tiempo de reacción. ¿Y qué podemos hacer para que no se cumplan esas predicciones, ¿no?, que vaticinan esa fuga de riqueza? Bueno, las amenazas fundamentales están en el clima, pues porque el disconfort, pues efectivamente puede hacer que la gente vaya a otro sitio. El clima, pero no solamente el clima. Tenemos un problema muy grave de economía lineal, generalmente en el mundo, que luego, pues, si queremos, podemos ahondar un poquito en ello. Y la poca circularidad lo que hace es que generamos muchísimos residuos. Estoy hablando desde residuos urbanos y residuos de los procesos constructivos. Esta primavera pasada se presentaba en la agencia EFE en Madrid una iniciativa de una alianza público-privada que persigue la descarbonización total del sector de la construcción, y daban datos realmente demoledores. Por ejemplo, pues el 36% de las emisiones de CO2 que se producen en el mundo tienen su origen en el sector de la construcción. El 12% de los materiales necesarios para hacer cualquier tipo de construcción residencial o de cualquier tipo o de cualquier uso, el 12% de los materiales no terminan en el edificio, son materiales por exceso que hacen falta en el proceso. Hace falta que se genere un residuo de proceso. Por ejemplo, no gastas toda la arena que llega a un edificio, hay una parte de la arena que no se gasta. No gastas todos los ladrillos que pones en un edificio, no gastas todo el aluminio que necesitas para las ventanas, el aluminio o cualquier otro tipo de material. Siempre hay un porcentaje de proceso. Bueno, pues es un 12%. Hay un camino de mejora ahí muy importante, porque para producir ese 12% tenemos que emitir emisiones de CO2 y seguramente estaremos generando residuos. El 36%, digo, de las emisiones de CO2 del mundo tienen su origen en el sector de la construcción. El 12% es material que nunca llega a estar en el edificio, que se genera chatarra de proceso. El 54% de esos edificios, cuando llegan al final de su ciclo de vida, terminan en un vertedero. Solo el 20% de los materiales con los que se construye actualmente, solo el 20% pueden tener algún proceso de reciclado, y de esos solamente el 5% son infinitamente reciclables. Quiere decirse que podemos reciclarlos una vez, dos veces, tres veces, pueden tener 1000 vidas esos productos, y al final siempre tenemos una materia prima exactamente igual, de las mismas características que la inicial. Esos son los materiales verdaderamente sostenibles. Y eso está muy por encima de la eficiencia. Claro, esto es muy importante porque en una isla, estamos en Mallorca, como decía antes, un paraíso, y el problema que tenemos en una isla es que en las islas se importa mucho. Hay muy poca materia prima que se extrae de la isla, por lo tanto hay que importar muchos bienes. Si esto no lo tenemos en cuenta, si en la cadena de valor no lo tenemos en cuenta y no elegimos bien los materiales que importamos, sí, a corto plazo nos van a prestar un servicio, ese bien nos va a prestar un servicio, pero cuando llegue al final de su ciclo de vida, estamos generando un residuo, que si ese residuo no es reciclable, no es retratable, pues al final tenemos un problema grave. Y lo que tenemos que conseguir es que los materiales que usemos en la construcción, porque los impactos que tiene la construcción son mucho mayores que otros sectores, pero si no elegimos muy bien esos materiales, el problema está en que cada vez acumulamos más residuos. Y dentro de
una edificación más eficiente, ¿cómo se construyen, cómo se montan ventanas más eficientes? Bueno, esa es una parte importante que merece la pena matizar. Las ventanas eficientes normalmente en el imaginario popular se considera una ventana eficiente una ventana que es muy aislante. Eso es una ventana eficaz, pero no necesariamente es una ventana eficiente. Quiero decir que, ojo, porque tener una ventana muy eficiente durante el ciclo de vida, durante el uso, durante la etapa de uso de la ventana, pues efectivamente puede ser muy eficiente, puede ser muy aislante. Pero claro, a lo mejor hemos emitido mucho en el proceso previo, la extracción de materia prima, todo el transporte que supone toda esa materia prima, y luego posiblemente si no es reutilizable o no es reciclable al final de su ciclo de vida, tenemos un problema. Lo que decía antes, ¿no? Pues al final el tiempo pasa inexorablemente y lo único que hacemos es acumular materiales que si no somos capaces de darles otro uso y terminan siendo un residuo, pues tenemos un problema muy grave porque los residuos, el problema no solamente es que necesites un sitio donde acumularlos, donde esconderlos de alguna manera, un vertedero. No, ese es el menor de los problemas. El problema de los residuos es que al final, por mucho que los escondas, que los entierres, que hagas lo que hagas con ellos, el problema está en que si los incineras, pues estás generando más emisiones de CO2 o puedes estar emitiendo gases tóxicos. Si los entierras, pues posiblemente estés contaminando acuíferos y al final hay una parte que por un proceso químico que se llama lisiviación, pues entonces al final se separan determinados conceptos que se volatilizan y terminan en la cadena trófica, nos lo terminamos comiendo. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo con el pescado? Que comemos pescado que venga del mar del mundo que venga, ya todo el pescado que venga de cualquier zona de pesca del mundo ya se puede analizar que tiene trazas de plástico. El plástico no lo metabolizamos, por lo tanto son depósitos que van quedando en el organismo y que luego pues con el tiempo pues no sabemos cuál es el problema que puede tener. Por lo tanto, la eficiencia no solamente es durante la etapa de uso, sino que hay que tener en cuenta todo el proceso. Si no, posiblemente estaríamos agravando el problema. Nosotros, evidentemente, en nuestro stand pues hablamos, nuestra materia prima es el aluminio, es un material que no tiene ningún límite. Es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, pero nosotros además, por eso esa alegoría que tenemos ahí del jardín de aluminio pues con verde, porque nosotros somos una empresa que el aluminio que utilizamos para arquitectura es aluminio de baja huella de carbono porque ya ha sufrido vidas anteriores y no es un producto extractivo, es un producto circular. Recuperamos la chatarra y volvemos otra vez a fabricar nuevos perfiles y así hasta el infinito. Y, señor Perpiñá, ¿qué puede aportar Alumsa a través de su representación como distribuidor de Itesal Ventanas en las islas? Bueno, la verdad es que René ya ha dicho mucha parte de lo que puede aportar Alumsa, pero sí que es verdad que, bueno, primero, como ha dicho René, el propio aluminio. El aluminio pues es, como ha dicho, la tercera materia prima más abundante, no el aluminio, sino la bauxita, de donde se extrae el aluminio. Es la tercera materia prima más importante, que más cantidad hay en la Tierra. Luego, claro, es eternamente reciclable. Es decir, es infinitamente reciclable. Tú, a medida que vas cambiando ventanas, que puedes reciclar, fundir y volver a hacer ventanas con ese mismo aluminio, ventanas de mejor calidad, de mejores prestaciones, ¿no? Y luego, hablando de esto, claro, también se necesita menos del 5% de la energía usada en la primera obtención para cuando está reciclando ese aluminio. Por tanto, estamos hablando que la huella de carbono que dejas es prácticamente nada. Y luego, por supuesto, pues los procesos de fabricación y distribución que tiene Itesal. Itesal tiene la declaración ambiental de producto, por lo que tiene una optimización de procesos
muy potente, ¿no? Y luego, lo que decía, los sistemas de carpintería de Itesal son 100% reciclado de posconsumo. Eso quiere decir que el 0,5% del CO2, o sea, que consume el 0,5% de CO2 por kilo de aluminio producido. En conclusión, instalar ventanas de Itesal supone pues que no contribuimos al calentamiento global, no contribuimos a bueno, que se va a generar un residuo extra porque siempre estamos reciclando el propio aluminio. Además, bueno, supongo que todos nos acordamos cuando vino el COVID, por desgracia, hubo un parón industrial y la atmósfera se regeneró automáticamente. Pues Itesal, gracias a sus procesos de fabricación, además me corregirá René, pero este año han instalado no sé cuántos miles de metros de placas solares para producir el aluminio. Claro, gracias a eso contribuye a la reversión de la crisis climática. Entonces... Señor Sanz, ¿y por qué es tan importante para la sostenibilidad la Declaración Ambiental de Producto o DAP? Bueno, la Declaración Ambiental de Producto es un certificado que es voluntario. Hoy por hoy no se obliga a las empresas a tenerlo, pero Itesal no solamente es pionera en la obtención de la Declaración Ambiental de Producto, sino que aquí podemos ver una diapositiva donde compara los resultados obtenidos en la Declaración Ambiental de Producto de Itesal con la media del sector, con la media del resto de fabricantes de sistemas de aluminio. Y bueno, como decía, mide los impactos medioambientales que se ejerce al elaborar sus procesos. Entonces, lo que mide es las emisiones, cuánto contribuye al calentamiento global por las emisiones de CO2, mide la huella hídrica, qué impacto tiene el consumo de agua, cómo afecta a la capa de ozono, el uso de energías renovables, qué parte de tus procesos haces con energías renovables y, sobre todo, cuánto eres capaz de gestionar material reciclado. Entonces, como decía, pues se declaran una serie de datos de proceso productivo y, bueno, un organismo externo pues lo que te hace es una foto de cómo y de cuánto de respetuoso eres con el medio ambiente en tus procesos. Como decía, en la Itesal no solamente tiene la Declaración Ambiental de Producto, que como decía no es obligatorio, sino que además hoy por hoy tenemos la Declaración Ambiental de Producto más prestacional en este momento del mercado. Hay que tener en cuenta que la Declaración Ambiental de Producto es importante, pero sigue dejando huecos. Lo que hace es que mide los impactos. Hay declaraciones ambientales de producto que miden los impactos desde el acopio de materias primas, con toda la huella de carbono embebido en el proceso de transporte, de fabricación y transporte de las materias primas, durante el proceso de producción, y luego hay otra parte que sería al final la puesta a disposición después del ciclo de vida, la puesta a disposición o bien en un vertedero o bien en una planta de reciclaje. Pero todavía hay otro tipo de certificaciones, como pueden ser Cradle to Cradle, que lo que mide también es la toxicidad no solamente del producto, sino de los procesos. Cuánto de respetuoso es con lo que puede suponer una amenaza para la salud. Por lo tanto, como decía, es un documento que la Unión Europea quiere desarrollar bastante más. Las empresas que llevamos una cierta ventaja, bueno, pues nos beneficiamos de tener integrada en nuestra filosofía y en nuestra cultura de empresa pues este alineamiento con la sostenibilidad, porque esto solamente puede ir hacia adelante. Hay que tener en cuenta que no es una elección, es una obligación, y cuanto más nos resistamos, realmente más sufriremos. ¿Y cómo tiene esto que ver con el concepto tan en boga de economía circular, René?
Bueno, pues tiene mucho que ver, porque la economía circular está basada en hacer girar una rueda conforme a desde que extraes la materia prima hasta que diseñas. O sea, tiene incluso mucho que ver con el ecodiseño desde el principio. Desde que diseñas, fabricas, distribuyes, construyes, usas, haces la demolición cuando el edificio llega al final de su ciclo de vida, haces un desescombro selectivo y luego eso lo mandas a las plantas de reciclaje y lo vuelves a ingresar otra vez en el punto original de partida para que pueda volver a formar parte de otro edificio, eso se entiende bastante bien, pero hemos dicho economía circular. Lo de la circularidad ha quedado perfectamente explicado de esa manera. Pero ¿y lo de la economía? Porque lo de la economía, claro, que se pueda hacer no quiere decir que se vaya a hacer. Porque hay veces que con algunos materiales se puede hacer, pero no es rentable. O el producto de salida que obtenemos es de inferiores características o de inferiores prestaciones. Por lo tanto, no se hace. Entonces, que se pueda hacer no es ninguna garantía de que se vaya a hacer. Por lo tanto, en cada uno de esos pasos, de esos arcos de circunferencia que delimitaba con todos esos, en todo ese proceso, tiene que haber alguien que gane dinero, porque si hay alguien que gana dinero, lo que está haciendo es acelerar esa circularidad. En el momento que alguien que se tiene que ocupar de una parte no gana dinero, deja de hacerlo, con lo cual se rompe la circularidad. ¿Y cómo de circulares somos? Bueno, pues siento ser portador de malas noticias. Mira, hay información absolutamente objetiva en el sector. En el año 2022 hay un estudio de... aquí podríamos ver lo que representaba antes de la economía circular, cómo está basado. Y bueno, en el año pasado, en el año 2022, hay un organismo que se llama The Circularity Gap, que decidió medir, calcular cuánto es la economía mundial, cuánto es de circular. Solo el 9%. Solo 9%. Imaginemos el enorme problema que supone eso. Fijaros, si vemos en esta diapositiva de aquí, lo contrario, la economía circular es la economía lineal, que sería la parte de abajo, La economía lineal. La economía lineal consiste, antes he explicado en qué consistía la economía circular. La economía lineal es al revés, o sea, extraes, construyes, usas y tiras. Y vuelves a extraer, y vuelves a construir, vuelves a usar y vuelves a tirar y vuelves a extraer, con lo cual estás agotando los recursos naturales, los yacimientos naturales y estás creando depósitos de basura enormes. Que esos depósitos de basura, hay una parte que es, como decía antes, gestionar y estéticamente ver dónde lo ponemos en las ciudades, pero el problema está en que esa basura lo que nos está generando es desde contaminación de los acuíferos hasta lisificaciones de materiales, emanaciones tóxicas, de todo. Ese es el problema. El problema está en que ya estamos a un nivel de que necesitaríamos varias tierras, varios planetas Tierra, para poder mantener este ritmo durante muchos años. Por lo tanto, la circularidad, el mundo o será circular o no será. Y podremos resistirnos todo lo que queramos, pero tenemos un problema verdaderamente grave. Necesitamos revisar cómo vivimos y sobre todo cómo construimos, porque hemos visto el impacto que tiene la construcción en todos los indicadores medioambientales que se están generando en el mundo. Por lo tanto, necesitamos ver eso. Antes, a ponentes anteriores, les he oído hablar de materiales de kilómetro cero, les he oído hablar de materiales naturales, les he oído hablar de... Efectivamente, es que ese es el camino. Ese es el camino, porque si no, el problema lo tenemos aquí. No podemos seguir siendo solamente un 9% de circulares porque no hay tierras suficientes para extraer los recursos que estamos gastando. Qué bien explicado, René, y sobre todo, la verdad que yo creo que hemos entendido muy bien la diferencia y el dato del 9% espero que sirva de un poco de concienciación porque impacta. Señor Perpiñá, entonces, ¿cuáles deberían ser los criterios para elegir entonces las ventanas en un edificio, una vivienda, una rehabilitación? Pues mira, la verdad es que hasta no hace mucho, bueno, y a día de hoy también sigue siendo así,
la gente lo que suele mirar es el diseño de la ventana, el color. Quizás ahora empiezan a mirar un pelín más pues, lo que son las prestaciones térmicas, acústicas de cada ventana. Pero aparte de todo eso, que está muy bien, que el aluminio tiene la ventaja que todo esto lo cumple y lo cumple con creces, deberíamos, después de todo lo expuesto aquí, que lo ha explicado muy bien René, pues deberían cumplir una serie de premisas como, por ejemplo, la baja huella de carbono, que no genere residuos, pues que sea un material reciclable y reciclado 100%, postconsumo, que no sea tóxico. Pues hay materiales que se fabrican ventanas que son tóxicos a la hora de producirlos, y en caso de incendio también pues producen unos humos que son tóxicos para el medio ambiente. Como he dicho antes, que cumplan con una serie de parámetros acústicos, térmicos, según pues, según nos marca el Código Técnico de Edificación. Y, en resumen, todas las ventanas que fabrican nuestros clientes, las ventanas de Ditesal, cumplen con todos estos parámetros, principalmente con todo lo que he dicho hasta ahora, y también, por supuesto, de diseño. Desde luego habéis aportado muchos argumentos, ¿no?, por los que el aluminio se posiciona como la opción más responsable medioambientalmente. Pero ¿cuánto pondera, señor Sanz, en el ranking de materiales de construcción? Mira, para esto lo mejor es abrir el foco, porque hacer un zoom justamente en una parte de los materiales puede distorsionar la verdadera dimensión del problema. Si hacemos un análisis macro, puedo dar unos datos que también asustan un poquito. Mira, en España hay instalada, somos un país eminentemente productor no de materia prima, de aluminio, que también, pero no tanto, pero sí de perfiles de aluminio, tanto para la construcción como para la industria. El aluminio tiene muchos usos en muchos ámbitos, en muchos campos. En España hay en este momento hay prensas de extrusión capacitadas para fabricar unas 900.000 toneladas de aluminio al año. Pero el problema que hay es que solamente somos capaces de vender unas 500.000 toneladas de aluminio al año, que son toneladas. De esas 500.000, la mitad aproximadamente, 250.000, van al mercado de exportación, para arquitectura y para el mundo industrial, al mercado de exportación. Y en el mercado doméstico se quedan unas 250.000, de las cuales 120.000 terminan en la arquitectura, en ventanas, bien para renovación, bien para obra nueva, bien para lo que sea. 120.000, solamente aluminio. En España se ponen ventanas de muchos otros materiales, de PVC, de madera, de acero inoxidable, de poliuretano, se ponen ventanas de muchos materiales. Lo que pasa es que sí es cierto que el mercado actual de los cerramientos exteriores está prácticamente, durante muchos años lo lideraba el aluminio, pero en estos últimos años, bueno, pues el PVC, sobre todo porque evidentemente es un plástico y por lo tanto pues tiene un coste muy inferior, pues se ha posicionado muy fuerte, y realmente ahora podríamos decir que el mercado de la ventana está más o menos al 50% entre el aluminio y el PVC en España. Bueno, pues si solamente de aluminio se producen 120.000 toneladas, podríamos decir que el equivalente a ventanas de PVC se estarán utilizando el equivalente, que no serán 120.000 toneladas porque tienen distinto peso específico, serán las que sean, pero en todo caso muchos miles de toneladas. Claro, la diferencia del aluminio, como he explicado antes, es que esas 120.000 toneladas no son, nunca van a ser un residuo. Y la garantía de que no van a ser un residuo es que a nadie en su sano juicio tiraría aluminio, que puede cogerlo, llevarlo a una chatarrería y monetizarlo, además pingüemente, inmediatamente. O sea, no tirarías nada que puedes monetizar fácilmente. Claro, el problema del plástico es que nadie lo lleva a ningún sitio, nadie se toma la molestia de llevarlo a ningún sitio porque no lo va a monetizar de ninguna manera. De hecho, además, por mucho que nos hablen de reciclado de plásticos, el problema está en que cuando reciclas el plástico siempre tienes un producto de inferior calidad.
y además tiene un número de ciclos de reciclado muy bajo, porque los termoplásticos al final terminan convirtiéndose en termostables y ya no pueden ser reciclados. Por lo tanto, se convierten en un problema medioambiental. Por lo tanto, si nosotros pensamos que cada año, el equivalente a 120.000 toneladas de aluminio se está poniendo de otros materiales que no son reciclables, tenemos que tener en cuenta el problema que estamos generando. Estamos generando un problema realmente grave. Nosotros necesitamos, como sociedad, como economía, nosotros necesitamos productos que sean, en primer lugar, que puedan tener una vida muy larga. Por ejemplo, con unas ventanas de aluminio, si están bien elegidas hoy, como el aluminio pondera muy poco sobre el hueco en cuanto a la transmitancia térmica, pondera muy poco porque ocupa muy poco en el hueco, pues con unas buenas prestaciones hoy de una rotura de puente térmico, tiene una vida tan larga que la ventana podría durar tanto tiempo que si los vidrios evolucionaran, dentro de 10 años hubiera vidrios, y hay vidrios de 0,8 vatios por metro cuadrado Kelvin, incluso de 0,6, y si dentro de 10 años hubiera vidrios de 0,2, pues simplemente tendrías que cambiar los vidrios y no cambiar las ventanas. El primer principio es que los productos sean duraderos y además reparables, para que puedan ser todavía más duraderos. Y cuando al final, después de haber una impecable hoja de servicio durante muchos años, que hemos podido ir actualizando las prestaciones solamente cambiando un elemento que es solamente el vidrio, porque el soporte, lo que es la ventana, permite perfectamente seguir manteniendo las prestaciones, y que cuando llega al final de su ciclo de vida no tengamos un residuo, sino que tengamos un recurso, porque si va a un vertedero es un residuo y un problema, que no sabemos qué consecuencias va a tener. Pero si yo al final de todo ese proceso lo que tengo es un recurso, que no tengo que ir a extraer bauxita a una mina, a Brasil o a donde sea, sino que lo puedo hacer aquí, primero, no tengo que transportar bauxita desde hasta aquí en un barco de aceite pesado con emisiones contaminantes, y lo que estoy generando es economía circular y en cercanía. Señor Perpiñá, ¿cree usted que todos los sectores económicos y sociales de la isla están concienciados de la urgencia en la toma de medidas para minimizar este impacto, o sea, que está teniendo esta realidad climática y ambiental? Bueno, vamos a ver. Hoy en día, con los canales de información, redes sociales, prensa, radio, televisión, y, como no, también los canales de desinformación que hay, porque, bueno, pues hoy en día con Internet todo es muy manipulable, y además con la inteligencia artificial, pues bueno, hemos visto que se pueden manipular muchas noticias. Puede dar la sensación de que tenemos mucho tiempo para revertir ese cambio, pero no es así. El tiempo, tenemos el que tenemos, es muy urgente. Las medidas que tomemos hoy las verán igual nuestros hijos o nuestros nietos. Por tanto, es muy urgente empezar a tomar medidas. Los sistemas, como hemos hablado, los sistemas que comercializa Alunsa de Itesal ya ayudan primero a concienciar a la gente que es muy urgente tomar medidas, porque, como ha dicho René y como hemos explicado, el aluminio que nosotros vendemos es 100% reciclado y reciclable. Vamos a ver, vivimos en una isla que, yo soy mallorquín, que para mí es un paraíso, pero que está en riesgo. Y la verdad es que depende de nosotros que esto siga siendo un paraíso o pues nos la carguemos. Muchísimas gracias, René Sanz y Daniel Perpiñá, desde luego, por explicarnos también cuáles son los retos del sector de la arquitectura y las soluciones sostenibles, ¿no? Y lo importante que es, sobre todo, de que haya una conciencia, porque yo creo que no la hay en absoluto. No sé cómo vamos de tiempo, pero yo estoy dispuesto, si alguien tiene alguna pregunta, no tendría... Sí, hay preguntas para René o para Daniel. No obstante, René y Daniel están en Itesal Ventanas Alumsa, los stands en Mallorca Home Meeting durante los días de la feria. También pueden acercarse y comentar todo lo que necesiten. Y ahora, por supuesto, las preguntas que tengan. Gracias.
Es que ha sido muy impactante, ¿eh? De verdad. Sí, sí, súper interesante. Es difícil de medir. Sí, es muy difícil de medir, pero yo creo que tiene mucho más potencial del que ahora mismo somos capaces de aventurar. Muchas veces se toman decisiones. Antes pasé una diapositiva, se me olvidó comentar una cosa. A veces se toman decisiones que están muy orientadas hacia lo emocional, y entonces ahora nos están diciendo que lo sostenibles que tenemos, por ejemplo, los vehículos que tenemos de diésel o de gasolina, y que tenemos que tener un coche eléctrico porque eso es lo sostenible. Claro, antes yo he dicho, lo que necesitamos son bienes que tengan una vida muy larga, que sean desmontables y que, a ser posible, que sean optimizables. Cuando nos quieren hacer cambiar el concepto del transporte tradicional hacia un modelo eléctrico, pues claro, lo que no nos están diciendo es que primero que la huella de carbono de producir un vehículo eléctrico hoy en día es superior a la de producir un vehículo tradicional. Lo segundo, que utiliza unos materiales para, por ejemplo, las baterías, que realmente no hay suficiente productividad en el mundo. Yo hace poco veía unos datos de cuál era la producción de litio en el mundo, y con la producción de litio que hay anual, en el mundo, es que el vehículo eléctrico no puede crecer, porque si crece no podremos fabricar baterías. Y tenemos un problema, y es que no son reciclables. Por lo tanto, si vamos por estrategias equivocadas, seguramente... Pero claro, eso no es circularidad. Si verdaderamente vamos por estrategias circulares, seguramente... Esto ya sería hablar de macroeconomía y posiblemente entrar en otros debates, pero seguramente lo que estaríamos sería recomponiendo esa economía global que también nos han vendido, esa globalización de la economía, que tiene una altísima huella de carbono, porque claro, traer cualquier bien de China, por ejemplo, o de donde sea, tiene una altísima huella de carbono. Destruimos economía en cercanía, no reparamos, simplemente usamos y tiramos. Cuidado, porque lo que estamos haciendo en muchas ocasiones es importar bienes a corto plazo y residuos a medio y largo plazo. Eso antes se explicaba que en una isla es todavía mucho más dramático, porque claro, tiene mucho menos espacio para acumular residuos. Por lo tanto, si esto se hace bien, yo creo que la economía mundial, que en los países occidentales además llevamos muchos años con crecimientos pues muy bajos, prácticamente con crecimientos y decrecimientos muy bajos, que pasan dos cosas. Si la economía no crece y nos obligan a aplicar estrategias como el tema del coche eléctrico, etcétera, etcétera, lo único que hacemos es crear también una distancia a veces inasumible para el consumidor. Por lo tanto, creo que hay muchas estrategias que se pueden aplicar para que sea rentable ser circular. Yo estoy convencido de que es rentable ser circular. Claro. Sí. Sí.
Sí. Proyectado. Claro. Claro. Estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si quieren pueden continuar hablando en el ahora cuando vayan al stand. Los tiene aquí. Bueno, Sí, sí, muy bien. ¿Te encargas tú, Dani, de pasarse? Sí. es que Bueno, tenemos muchas gracias. va todo seguido y hay un entonces como bueno ellos le pueden atender en el stand. A mí me da muchísima pena tener que cortar, pero lo siento. Bueno, muchísimas gracias, por haber estado aquí. Un placer. Bueno, súper interesante, la verdad. Que gracias Muchas por la gracias. exposición.